que todo lo que dice se hará en mí y se hará por mí. Por eso sé que si hoy dispongo mi mente, mi corazón, hoy mismo ella sanará, edificará y prosperará mi hermosa y maravillosa vida. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 7, por favor. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 7, ahí en el Nuevo Testamento. Primera de Pedro está ahí para que le dé una guía antes de Segunda de Pedro. Primera de Pedro 5, 7, por favor. Lo leemos, oramos un segundo y miramos a ver con qué nos sale Dios. Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Padre, gracias por esta noche bonita. Gracias, Dios, por el día bonito que nos diste, por la familia bonita que nos diste, los amigos bonitos, por las provisiones hermosas que nos concediste, Dios. Y ahora, Señor Jesús, queremos de buena gana escuchar el mensaje para que, Padre Santísimo, tu Espíritu, Señor Jesús, nos limpie, nos transforme, nos renueve y nos libere, Señor Jesús. Gracias por estar en este lugar, Señor Jesús. Te damos la bienvenida una vez más y alabado sea tu nombre con este aplauso de todo corazón. Gracias, Jesús. Amén. Depositen en Él, ¿qué? Toda ansiedad. Depositen en Él toda ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? La ansiedad es una preocupación que no debemos tenerla. Y todo lo que no debemos tener y que nos hace daño, pues es basura. Y me encanta muchísimo lo que dice Jesús. Dice, depositen su basura en mí. Yo creo que muy pocas personas en el mundo, y pensaría que ninguna, es capaz de decirnos un día a nosotros: todas las personas que tengan basura, tírenmela a mí. Y si usted se da cuenta, el amor de Dios es tan grande que Él dice que quiere limpiarnos y quitarnos la ansiedad. Amén, iglesia. Mire a su hermano y dígale: deposita tu ansiedad. El verbo depositar significa entregar, quitarse de encima. ¿Por qué dice Jesús eso? La siguiente parte del verso dice lo siguiente: porque Él cuida de ¿quién? De ustedes. La ansiedad es de alguna manera el gancho con el cual Satanás nos domina. Increíble. Uno pensaría que cuando llegue la ansiedad uno la debería detestar y decir no. Pero resulta que Satanás nos ha confundido durante tantos años, volviéndonos ansiosos y preocupantes, todo el tiempo volviéndonos preocupados. Entonces llega un momento donde usted cree que si usted se libera de la ansiedad, usted va a quedar como en el limbo. Y ahí está el truco de la mentira del diablo: hacerte pensar que lo tienes que necesitar. Y nosotros no necesitamos de la ansiedad y tampoco necesitamos del diablo. Digan amén, iglesia. Diga conmigo: rechazo la ansiedad. Entonces Satanás sabe que si nosotros no depositamos la ansiedad, Dios no nos puede cuidar. ¿Me está escuchando? Porque usted faculta en ese momento a su ansiedad a alejarse de Dios. Porque Dios es un Dios no de ansiedad, sino un Dios de paz. Y Satanás hace el juego perfecto. Satanás sabe jugar mucho. De hecho, si usted se da cuenta, nosotros empezamos a jugarle un poquito el juego, si me permiten la redundancia. Empezamos a jugar el mismo ritmo del diablo. Nosotros a veces lucimos muy bien por fuera y por dentro estamos ansiosos y miedosos. Estamos por dentro que nos morimos y por fuera tenemos una fachada que cualquier persona diría: oiga, tan bonito que está ese tipo, tan bonito. Y usted viera por dentro se está destruyendo. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que nosotros depositemos ¿qué? Toda la ansiedad. Hace unos años atrás yo tenía el deseo de comprar mi carro viejo. Yo tengo un carro viejo en mi corazón. Siempre me ha gustado armar cosas viejas y los carros me encantan. Y nosotros nos fuimos para un pueblito de aquí del Valle del Cauca a comprar el carro. En un parque nos lo mostró un señor, un Willys modelo 54. Y yo lo vi y yo me enamoré. Fue amor a primera vista. Él me miró y yo lo miré y quedamos flechados. Precioso, el motor rugía, la pintura perfecta. Nos vinimos para Cali, llegamos aquí a Cali y a los pocos días no prendió.
Y cuando lo llevé al mecánico, me conseguí el mejor mecánico para esos carros aquí en Cali. Y donde lo llevé donde el mecánico, y el mecánico me dijo, tenemos problemas. Y me mostró el motor. El motor tenía barro con aceite para poderle dar de alguna manera viscosidad y meterme a mí el hueso duro. La pintura después empezó a caer. Y yo me di cuenta que el carro era como una especie de maquillaje. Nosotros tenemos un corazón que a veces luce muy bien, pero por dentro estamos descascarándonos. Necesitamos reparación de motor. ¿Por qué? Porque manejamos mucha ansiedad interna. Y Dios quiere que eso salga de nuestros corazones. Digan amén. Hoy les voy a predicar un tema bien interesante y bien lindo. Ha sido de mucha liberación para mi vida. Y en los primeros servicios de la mañana nos fue muy bien. Y quiero contarles que esta predicación nació en un programa que dan en el Discovery. Ustedes dirán, el pastor saca todos los sermones de Discovery, ¿no? Pero es que yo veo a veces y me gusta la actualidad. La actualidad es una bendición, digan amén. Y hay un programa que se llama La Ciencia del Engaño. Y quiero que vean un momentico la promoción de este video y se den cuenta todas las cosas que dice y las empaten con el sermón que les voy a predicar. Y si ustedes creen en la verdad los hará libres. Vean el video. El miedo. Un antiguo temor que vive en lo más profundo de nuestro ADN y una pesadilla actual que perturba nuestra cordura. El miedo nos mantiene a salvo, pero también puede arruinar nuestras vidas. ¿Qué es el miedo? ¿De dónde proviene? ¿Nos ayuda o nos perjudica? ¿Podemos eliminar el miedo? Y de hacerlo, ¿cuáles serían las consecuencias? Hallarán la respuesta en este fascinante programa, La Ciencia del Miedo. De Génesis a Apocalipsis hay una inquietud que tiene Dios, y es poner sobre nosotros paz. Y hay una inquietud del diablo, y es quitar la paz de nosotros. Acuérdense que Satanás vino a robar, a matar y a destruir. Jesucristo vino a poner su tranquilidad. Mire a su hermano y dígale Shalom. La palabra Shalom significa la paz de Dios esté con nosotros. Números capítulo 6, versículo 24, por favor. El libro de Números, ahí antecito del libro de Deuteronomio, es el cuarto libro de la Biblia. Capítulo 6, versículo 24. Se me olvidó decirles que estamos estrenando sonido. Ya logramos comprar todo el sonido que nos lo hemos propuesto hace 1 año y medio y hemos venido ahorrando y ya tenemos sonido nuevo. Me imagino que les escucharon mejor, ¿cierto? Perdone que les diga. Disculpen, tan bravos. Muy bien, versículo 24 del capítulo 6, por favor, del libro de Números. ¿Cómo dice? El Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire ¿con qué? Con agrado, y extienda su amor. El Señor te muestre su favor y te ¿qué? Te conceda la paz. Escúcheme lo que le voy a decir. Un cristiano tiene paz. Digan amén. Porque la paz no es algo que Dios nos da. La paz es algo que Jesús ya nos dio. La palabra conceder significa que ya fue dado. Conceder, algo que ha sido antes. Por eso cuando dice en Isaías, les daré un niño, les concederé un Salvador, está hablando de la preexistencia de Jesucristo de Nazaret. Entonces nosotros ya tenemos la paz. Digan amén. Póngase la manito aquí en el corazón y diga conmigo: Señor, gracias por la paz que me has dado. Amén. Porque hay personas que dicen: yo quiero paz. No, usted la tiene porque usted es un hijo de Dios. Es un fruto del Espíritu de Dios. De hecho, lo último que Jesucristo, ya cuando iba al cielo, Jesucristo vuelve y restaura la paz. Y antes de irse al cielo, llega y dice lo siguiente a sus discípulos: mi paz les doy, mi paz les dejo. Yo no se las doy como el mundo se las da. Y les manda en ese momento una gran promesa a toda la iglesia y a nosotros que estamos aquí. Tenemos la paz de Dios. Vamos a compartir rápidamente unas clavecitas en el servicio de hoy. Y el primer punto lo vas a llamar, el sermón se llama La Ciencia del Miedo.
Y la primera clave se llama vivir en paz. Vivir en paz. El clima perfecto de Dios para nosotros es la paz. Y voy a explicarles aquí un segundito algo bien lindo, algo de antaño, algo de miles de años atrás. Cuando Dios creó a Adán y Eva, los creó en perfecta paz. Paz, tranquilidad, tranquilidad perfecta. Adán era un hombre que estaba tranquilo hasta que llegó Eva. No me entiendes. Adán vivía en un clima perfecto con su esposa, vivía en una paz perfecta, pero pues todos sabemos lo de la caída. Pero Dios creó el clima de la paz porque Él sabe que la ansiedad rompe nuestra comunión con Dios. Escúchelo. Cuando usted se preocupa, usted rompe la intimidad con Dios, porque usted está prestando atención a toda la película que se le viene a su cabeza. Dicen amén, iglesia. Filipenses capítulo 4, versos 6 al 7. Dice así: no se inquieten, no se preocupen, no estén ansiosos por nada. Más bien en toda ocasión, porque es que nosotros a veces somos vivos y decimos: ay, cuidado, mi niño, ¿usted cómo va a perder la paz? Y dice: es que este problema merece que yo pierda la paz. Mire, en toda ¿qué? Ocasión. En toda ocasión mantengamos la paz. Ni los problemas económicos, ni los de salud, ni los lutos, nada nos debe hacer perder la paz de Dios. Amén. No se inquieten, perdón. ¿Y la paz? ¿Dónde voy? No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego presenten sus peticiones a Dios y denle ¿qué? Gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, todo racionamiento, todo intelectualismo, toda mentira del diablo, eso es lo que quiere decir la Biblia, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. El miedo no puede reinar en un corazón que tiene a Cristo. Escúchelo, se lo vuelvo a decir. El miedo no tiene la facultad para para alojarse en un corazón que dice que tiene a Jesús. La ansiedad no tiene lugar en esa persona. Clave número 2. ¿Dónde se halla la paz? La paz se halla en Bolivia. No mentiras. La paz de Dios está en mi corazón. Digan amén. Si Dios está en mi corazón y Dios es paz, pues yo tengo la paz de Dios. Yo quiero que se dé cuenta de eso. No importa que a veces se le quebrante, el diablo le va a hacer entender y el diablo le va a meter a usted la mentira de que usted no tiene paz. Usted tiene paz. Lo que pasa es que necesitamos desarrollar los músculos. Necesitamos fortalecer los músculos. ¿Para qué? Para que cuando venga la ansiedad, nada nos robe la paz de Dios. Hace muchos años Dios me reveló algo. Cuando nosotros los pastores, cuando un pastor se echa aceitico en la mano o no se lo echa y ora por las personas, usted ha visto que las personas se van de espaldas. Es eso porque a mí hay personas que me preguntan: pastor, ¿yo por qué no me fui de espaldas? Yo casi siempre le digo: seguramente no has perdonado a alguien o no sé qué pasó. Yo no lo puedo saber. Vaya y pregúntele a Dios. Cuando yo oro por las personas, hace muchos años Dios me reveló lo siguiente: cuando la persona cae al piso, yo llego y me tiro al piso con la persona y le pongo mi mano en el corazón y digo lo siguiente: que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, que era la paz que tenían Adán y Eva antes de haber pecado, se revele ahora sobre esta vida. Y yo me doy cuenta cómo la gente inmediatamente se incorpora. ¿Por qué? Porque la paz de Dios fue como Dios nos creó a nosotros. Digan amén, iglesia. Nunca se le olvide que el corazón de un cristiano tiene que tener la paz de Dios. El miedo es una barrera que quiere evitar la paz de Dios sobre su vida. El miedo debilita, y al debilitarnos nos volvemos un poquitico molestos, y al molestarnos perdemos la paz. Ese término me encanta de los cristianos. Desde que yo llegué a la iglesia cristiana, yo escuché cuando una persona llega y dice: es que esto me hace perder la paz. A mí me encantó ese término, no lo entendía, pero durante todos los años que llevo de cristiano me he dado cuenta que uno pierde con facilidad la paz. Y la pierde ¿por qué? Porque se preocupa demasiado, porque se complica, como lo decía el domingo hablando del perdón, con muchas bobadas. Y no vale la pena. Todo tiene solución. Digan amén, iglesia.
Dios quiere sacar los miedos de nosotros. Nuevamente les digo, yo vi a Cornelio, que se llama mi Jeep, lo vi tan divino, y cuando lo fui a usar, ay Dios mío, qué carro tan inmundo. Cuando yo entré en mi depresión, yo estuve en ese periodo tan inmundo de ansiedad y de depresión, al borde de una locura, de las cosas que a mí me encantó de haber estado deprimido, porque a los que amamos a Dios todas las cosas le ayudan para bien, fue darme cuenta de todos los miedos y las fobias que yo tenía. Yo no era consciente, por eso digo, yo era como un Cornelio. Andaba fuerte, pero por dentro me estaba desmoronando. Me estaba yendo al piso. Y me encanta que Dios dice que a los que amamos lo que Él está haciendo en nuestras vidas, a pesar de que es feo, Dios nos va a sacar de una manera diferente. Digan amén, iglesia. Su corazón es la tapa del motor de su vida. Y Dios quiere abrirlo y darse cuenta que tenemos un poco de barro y aceite combinados. Y hemos aprendido a caminar así. Y yo me di cuenta que yo caminaba cojo. Yo me di cuenta que yo no podía levantar mucho este brazo. Yo me di cuenta que no podía voltear mucho la cabeza. Me dolía, tenía miedos. Y nunca me había dado cuenta. Dios quiere que conozcamos la verdad y la verdad nos haga libres. Clave número 3. Destructores de la paz. Vamos a ver algunas cositas interesantes. Hay cosas que, como dije anteriormente, nos roban la paz. Los destructores son como bestias salvajes que nos van dañando por dentro y llegan sin avisar. La soledad, la ruina, el desplante, el rechazo. Tantas cosas que llegan y nos empiezan a producir temores y miedos en nuestras vidas. Dentro de estos destructores de la paz, yo he detectado algunos que quiero predicarles en esta noche rápidamente a ustedes. Las malas noticias. Nosotros venimos con un ADN que nos da miedo las malas noticias. Voy a decirle por qué. Porque resulta que cuando uno es pequeño o adolescente o en cualquier momento de la vida, uno ve que una persona que uno ama en su casa coge un teléfono, la mamá de uno coge un teléfono y ella está hablando y de pronto suelta el teléfono, se queda así y se pone a llorar. Le dice, mamá, ¿qué pasó? Tu papá murió. Y nosotros entonces, de ahí en adelante, cada vez que estamos en situaciones difíciles y suena un teléfono, muchos de nosotros decimos, ¿lo contestamos o no? A nosotros nos ha pasado con Liliana. Yo tengo mi madre, tiene 77 y mi suegro tiene 86. Mi mamá vive sola y mi suegro vive solo. Y a veces entra una llamada a las 3 de la mañana con un teléfono genérico. Y uno dice, ¿lo contestamos o no? Toca contestarlo. Y gracias a Dios es un borracho o alguna vaina rara, ¿cierto? Y gracias a Dios, pero estamos de alguna manera, estamos de alguna manera con esa inquietud de que algo malo nos va a suceder. Y eso se llama miedo. Amén, iglesia. Es como los japoneses, estaban una noche sentados en sus apartamentos, en sus edificios que valen miles de millones de dólares hacer esos edificios que ellos hacen, porque son edificios que a los vientos y a las mareas y a todo eso le hacen así y se vuelven y se incorporan. Y una noche se levantaron unas olas como de yo no sé cuántos metros de alto y borraron la ciudad. A veces así son las cosas y uno queda de alguna manera golpeado, pero ahí es donde uno tiene que pedirle a Dios que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, entre en mi corazón. Amén, iglesia. No solamente las malas noticias, sino también hay un destructor de la paz, y yo le he llamado el destructor de la parte moral de nosotros, el destructor del fracaso moral. ¿Qué es el fracaso moral? El fracaso moral es cuando nosotros pecamos. Cuando yo peco y cuando usted peca, nosotros como cristianos tenemos un problema. Nosotros sabemos que pecar trae una consecuencia. Y cuando nosotros pecamos y lo volvemos a hacer y nos volvemos nuevamente a arrepentir, nosotros empezamos a luchar con una cosa que se llama el espíritu de culpa. Y el espíritu de culpa tiene una amiga que se llama miedo, que se llama pánico. Usted y yo sabemos que hay cosas que no debemos hacer, y si las hacemos vamos a estar con el espíritu de culpa y con miedo.
Quítese el problema del espíritu de la culpa, pídale perdón a Dios y no lo vuelva a hacer. Digan amén, iglesia. Pero si usted lo hace, usted estará todo el tiempo como con la muela careada. Usted estará pensando, ¿a qué horas me van a pillar? ¿A qué horas esto? No, lleve una vida santita. Digan amén, iglesia. Recuerde que la iglesia del Señor es iglesia de un Señor que es santo, santo, santo. Y que nosotros, como Cristo es santo, nosotros somos santos. Pero somos santos que pecamos, pero no somos santos pecadores. Digan amén, iglesia. Y esa santidad de alguna manera apacigua los miedos. El que nada debe, si ve cómo sabemos de Biblia, estamos en unidad. El que nada debe está tranquilo. Y a veces, si usted se da cuenta, nosotros nos pasamos a apabullar por las cosas malas que hacemos. ¿Cómo hemos podido hacer esto? ¿Cómo hemos podido hacer lo otro? Y empezamos a tirarnos y a dañar la paz de Dios en nuestro corazón. Viva tranquilo, viva santito, no se complique la vida. ¿Qué es la santidad, pastor? Lo que pasa es que la gente ha adornado la santidad con una cantidad de cosas que no son bíblicas. Dice el apóstol Pablo, cuídense de aquellos que le dicen a usted, no haga, 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 no haga. Porque Dios no dice que no haga, que no haga, que no haga, que no haga, que no haga. Dios nos da libertad. Y en esa libertad se conoce la verdad de lo que podemos hacer que le agrada a Dios. Amén, iglesia. Si le molesta al de al lado, no es de Dios. Si le molesta a Dios, no es de Dios. Si me trae miedo, no es de Dios. Entonces tengo que comportarme como una persona naturalmente cristiana. Digan amén, iglesia. Vuélvase a poner la manito aquí en el corazón y diga conmigo: Dios, yo lamento pecar y que venga la pérdida de mi paz. Te pido perdón y hazme más radical. Así de sencillo ya. Usted ya no tiene ningún problema. Hay otro problema que tenemos, que es destructor de la paz, y es la muerte inmediata. Nosotros estamos pensando, hay personas que viven pensando que se van a morir, y tienen toda la razón. Se van a morir. Pero ¿sabe cuándo nos vamos a morir? No lo sabemos. Recuerde la definición de Jesucristo para la ansiedad de la muerte. La muerte llega como ladrón en la noche. Usted se prepara para morirse y nunca se muere. Yo tengo una persona que es amiga mía y es una persona que es depresiva, altamente depresiva. Y él todos los días que yo lo llamo me dice: aquí muriéndome, pastor. Aquí muriéndome. Y con ese cuento me tiene hace 20 años y nada que se muere. Y conozco gente que dice: aquí viviendo, y al otro día lo mata un carro. Solo Dios sabe el día que nosotros vamos a partir de su presencia. Digan amén, iglesia. Ni la enfermedad, escúcheme, ni nada de nada en el mundo puede interrumpir el día que Dios tiene para llevarnos al cielo. Digan amén. El año pasado, que fue un año tan duro para mí, además perdí de muchas cosas duras, perdí mi mejor amigo, Fernando García, que era el pastor de Casa Roca Orlando y con el cual éramos amigos de 28 años atrás. Y Fernando me decía a mí, agonizando, cuando le daba rabia muchas cosas, todos los días en diálisis, él me decía: la diálisis me mata, me desgasta, los antibióticos me hieren. Y él estaba lleno de llagas así de grandes todo su cuerpo. Y él me decía, moribundo, me decía lo siguiente. Él me decía a mí: Arielito, ni esta enfermedad me va a robar la paz. ¡Guau! Nada nos puede robar la paz de Dios. Digan amén, iglesia. Es innegociable que perdamos los cristianos la paz de Dios. Ni malas noticias, ni desgracias económicas, ni enfermedades, ni crisis del hogar, ni fracasos morales, ni fracasos de nada. La paz de Dios es un regalo que ya tenemos en nuestro corazón. Dicen amén, iglesia. Cuarto punto, número 4. Voy a hablarles acerca del miedo constructivo. Primero el constructivo. Clave número 4, el miedo constructivo. El miedo en su nivel, en ciertos niveles y en ciertas características, es constructivo. Y ya se lo voy a demostrar. Lo vieron en la propaganda. Decía específicamente que hay miedos que no nos destruyen, sino que nos construyen. Y yo he tenido en algunas oportunidades ejemplos maravillosos del miedo constructivo y del miedo destructivo. Por ejemplo, a mí me encantaba una época en mi vida en que me encantaba la marihuana. Y tenía un amigo en el barrio que su papá tenía un laboratorio de droga.
hacía cocaína y bazuco. Y este señor nos regalaba a nosotros los paquetes de cocaína. Pero siempre que ponían la cocaína en las mesas y sacaban esos palillos y ponían eso ahí en unas cosas, yo siempre pensaba que si yo hacía, me iba a entrar eso y iba a explotar la cabeza. Entonces yo nunca me metí. Hoy en día entiendo que no fue miedo, sino que Dios me estaba guardando. Digan amén, iglesia. Y si usted se da cuenta, le pasa lo mismo. A usted le pasa lo mismo con muchas cosas. Yo tengo que ir a recoger a mi hijo al entreno en Café Águila Roja. Y cuando sale de los entrenos Samuel, a veces no tengo carro, entonces nos venimos en bus desde por allá. Y la carretera es como de aquí, son como 5 carriles. Y ahí matan gente a la lata. Y yo le digo a Samuel, yo le tengo miedo a los carros, Samuel. Entonces me hace el favor, hasta que tu papá diga, no pasamos. Nos dan las 3 horas esperando. Porque yo veo una moto a 1 kilómetro y digo no. Y veo y no. Además pasan motos muy baratas. Si a uno lo mata una BMW, uno dice bueno. Pero una moto por ahí cualquiera no. Tenemos que entender que hay unos miedos que quieren guardarnos a nosotros. Amén, iglesia. Y si usted se da cuenta, hay muchas cosas en su vida que Dios, usted le tiene miedo y Dios lo guarda. La velocidad, por ejemplo, muy alta en un automóvil. Uno se empieza a cuidar. Uno empieza a tener un poco de prudencia. Antes de yo venir aquí al altar, todos los miércoles, todos los domingos que yo predico, yo ya voy a venir aquí y a mí me dan ganas de hacer chichi. Y yo me tengo que devolver. Y me empieza una ansiedad. Y una cosa. ¿Y sabe qué ha hecho esa ansiedad durante muchos años y esa preocupación? Que yo me arrodillo un momentico en el baño y le digo, Señor, me da miedo ir a predicar. Me da miedo equivocarme. Me da miedo que de pronto haya muchas suegras hoy. Me da miedo. ¿Y sabe qué ha hecho eso? Que yo me esfuerce más por estudiar, que llegue con mayor humildad aquí al altar, que llegue con un corazón dispuesto para ser la sirvienta de ustedes y no llegar aquí a ser la persona altiva. Dios permite este tipo de miedos para que nosotros manejemos una vida más equilibrada. La semana antepasada vinieron mis hermanas, yo ya les he contado como 3 veces de mis hermanas. Ay, pero es que cuando uno tiene familia en el exterior y lo visita, uno se siente maravillado. Y mis hermanas vinieron. Y hay una cosa que yo sé hacer y doy fe de eso. Yo soy un excelente chef de asados. Los asados que yo hago no se los come sino solamente mi perra. No mentiras. Yo hago un asado, pero vinieron mis hermanas. Entonces yo les dije, ¿les gustaría que les hiciera un asado? Claro, papi. Ellas me dicen papi por lo guapo. Y entonces, ¿por qué se ríen? Yo no sé, es una envidia tan inmunda, pero bueno. La familia lo ve bonito a uno o no. Si su familia lo ve feo, lo espero en sanidad interior. Y entonces resulta que yo preparé todo, me fui, compré el mejor pedazo de carne, compré mazorcas de esas bogotanas de pepa grandota, todo lo hice. Y yo estaba ansioso, yo tuve que ir al cuarto y arrodillarme y decirle, Dios, Dios, porque mis hermanas son implacables. Cuando uno invita a los hermanos de la iglesia que el pastor va a hacer un asado, el asado puede ser inmundo, pero la congregación dice, oh pastor, wow. Pero mis hermanas, ¿usted conoce su familia o no la conoce? Y yo decía, Dios, mi familia. Y me esforcé, compré la mejor carne, puse el fuego al punto que era, le eché solamente la sal cuando la carne va a estar. Mejor dicho, todos los puntos los respeté. Y nos sentamos en la mesa. Yo les pasé la carne, yo la veía negra, quemada, chilloranada, veía las mazorcas quemadas, todo lo veía mal. Cuando de pronto mis hermanas parten un pedacito de carne, un lomito de esos, y se mete el pedacito a la boca, una que es la más fregada de todas, y hace Mire, cuando una persona le está probando algo a usted y le sale el espíritu de vaca, usted dice, aquí se arreglaron las cosas, aquí empezamos. Entonces, si usted se da cuenta, el hecho de yo sentir temor de quedar delante de mis hermanas me hace que me esfuerce. ¿Me está entendiendo, iglesia? Cuando le tienes miedo a una consecuencia, como cometer un pecado, tú eres prudente. Por ejemplo, hay personas
que aman a Dios, pero no adulteran por amor a Dios, sino no adulteran por temor a un SIDA. De alguna manera, ese temor los lleva a mantenerse, ¿qué? Santitos. Así de sencillas son las cosas. Me encanta cómo Dios nos puede mostrar el polo de las cosas. Digan amén, iglesia. Hace muchísimos años atrás, yo estuve en una convención de esas que nos invitan a las compañías de ventas en Cartagena. Nos fuimos para un hotel de esos grandísimos y estuvimos allá. Y una tarde nos dijeron que podíamos ir a surfear. Yo en mi vida había surfeado. Yo lo máximo que había montado era en patineta en el pueblo. Entonces yo dije, yo me subo en esa vaina. Me entregaron la tabla, yo cogí la tabla, la miré, vi cómo hacía el tipo, nos dieron primero como un ensayito y me subí en esa tabla. Pues hermanos, yo arranqué en la tabla y estaba con la gloria de Dios. Yo empecé, yo no me caía, sostenía bien, esto, lo otro. Cuando de pronto yo volteé a mirar hacia la playa y los edificios se veían así. Mire, cuando usted ve un edificio encogido, usted está en la inmunda. Yo volteé a mirar eso y eso me desconcentró, me dio miedo, porque yo sabía ir para allá, pero no era capaz de devolverme. Entonces me caí, pero cometí una cosa prudente, cogí la tabla duro y yo no me suelto de acá. A mí me encuentran muerto sobre la tabla. Y cogí mi tabla y empecé a nadar, a llegar hacia la playa. Me pegué contra unas piedras, me pasó de todo y empecé del pánico, empecé a vomitar. Y me empecé a debilitar y a cansarme hasta que yo llegué y dije, ¿yo qué hago cargando esta tabla? Yo la suelto, yo me voy. Y arranqué a nadar y paraba y oraba. Yo le decía, yo entregué todo. Le dije, Señor, te pido perdón por esto, por esto, por esto. No, tuvimos un tiempo con Dios que Dios me decía, wow, este es un cristiano de mar. Le entregué todo, tenía un Renault 4 y le dije, Señor, rífalo para una cosa de los pobres o alguna cosa. Bueno, me entregué mi vida. Finalmente, puro Dios, no era mi día, llegué a la playa. Y yo llegué a la playa y yo tomé una foto que es el testimonio de que yo llegué a la playa. Voy a pedirle favor a Visa que pase la foto, por favor. Mire, mire. No, mentiras, quita esa foto. Es molestando, es molestando. Pero el miedo a veces nos guarda y a veces somos imprudentes. Y ahí es donde tenemos que discernirlo. Amén, iglesia. Yo no sé qué bobada está pensando yo cuando le saqué esa foto, pero bueno. Estaba más joven, ¿no? Estaba mucho más joven. Yo sé que algunos se están riendo pensando que no soy yo. Yo ahora les doy una copia y usted se da cuenta. Clave número 5. El miedo destructivo. Así como existe un miedo que te construye, que te edifica, de alguna manera que te evita problemas en la vida, existe uno que es destructivo. Y sobre este vale la pena prestar mucha atención. Lo primero que uno tiene que hacer en la vida es entender que el miedo destructivo viene de Satanás y el miedo constructivo son alarmas que Dios permite sobre nuestras vidas. Pilas con eso. Usted tiene que, mire, cuando usted siente un temor de no hacer algo, viene de Dios. Pero cuando usted siente pánico para hacer algo en su propia vida que le va a truncar, viene de Satanás. Ahí está la gran diferencia de las dos cosas. Para uno poder entender y cogiéndole la dinámica a la sabiduría de estas cosas que presentan en la vida. No es bueno el miedo destructivo para la eternidad. El miedo constructivo es bueno para mi eternidad. Porque uno sabe que la paga del pecado es la muerte. Entonces uno dice, no, pues yo me cuido más bien. Yo amo a mi esposa, yo esto, lo otro. Yo no me voy a meter en problemas, etcétera, etcétera, con cualquier pecado que de pronto quiera manipularle. El miedo destructivo nos hace ver el futuro negro, malo. Lo peor me va a suceder. El miedo constructivo, en cambio, es un miedo, es un temor que te hace pensar en el futuro. Que si la embarras ahorita, te vas a tirar muchas cosas. Nos enseña el miedo destructivo que la vida es oscura y peligrosa. El miedo constructivo nos dice, bueno, la vida está herida, tenemos problemas, pero si te cuidas, vas a pasar bueno.
Ese es Dios. Me encanta el Dios que tenemos nosotros. Es un Dios sencillo, más no informal, pero me encanta la sencillez del Señor. La historia universal está llena de hombres y de mujeres que le dijeron no al miedo. Por ejemplo, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo sabía que habían cárceles, que habían prisiones, que habían pedradas, que iba a morir de la cierta manera, y Pedro nunca tuvo miedo a esa destrucción respecto del propósito y la misión que Dios tenía para su vida. No tendríamos 17 libros en esta Biblia si el apóstol Pablo se hubiera echado para atrás. Hay un miedo destructivo que quiso Goliat poner sobre el rey David. Tú eres un pobre bobo, ¿qué vienes a mí a hacerme? ¿Y qué hizo David? Goliat vio pequeño a David, y David vio diminuto a Goliat. ¿Quién ganó? David. Porque el otro lo vio pequeño, pero lo vio diminuto. Dijo, esto es fácil. ¿Y eso es qué? Es un miedo destructivo del otro lado, pero constructivo del lado mío, para saber que tengo que cumplir el propósito con el cual Dios me ha traído a esta tierra. Imagínense Moisés cuando estaba a punto de abrir las aguas del Mar Rojo, y Moisés se hubiera echado para atrás. ¿Dónde estaríamos nosotros? ¿Sabe qué estaríamos haciendo nosotros? Ladrillos. El mundo sería una grandísima población de esclavos al mando de faraones. Pero Moisés le entendió el mensaje a Dios y siguió adelante. Amén, iglesia. Si usted no cumple su misión, ¿quién lo va a hacer por usted? Cada uno de nosotros. Aquí hay un Moisés, aquí hay David, aquí hay Josué, aquí hay de todos nosotros un poquito. Y necesitamos quitarnos el miedo para poder abrir los mares, para poder creer lo que Dios puede hacer. Porque el miedo siempre tiene como propósito cohibirnos de la voluntad de Dios. Y recuerde que la voluntad de Dios nos hace personas felices, porque ella es buena, agradable y perfecta. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 7. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de miedo, de pánico, de temor, de angustia, de ansiedad, sino de poder, amor y dominio propio. Dios desea ayudarnos a conquistar nuestros miedos. Y usted no puede conquistar un miedo si no lo conoce. Si no lo enfrenta, usted no lo puede conquistar. No lo puedes hacer. Te voy a decir algo. Es imposible que con un solo versículo usted crea que el miedo se va a ir de su vida. Escúcheme lo que le estoy diciendo para que después no me vaya a juzgar que yo dije una herejía o algo inexacto. Un versículo necesita la acción de la fe suya. Usted no puede coger un versículo y decirle al diablo, mire lo que dice aquí, y usted no lo cree. Dios necesita trabajar en equipo con nosotros para que seamos héroes, que apagamos los dardos destructores del enemigo sobre la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Derrotar el miedo es un trabajo en equipo con Dios. Amén, iglesia. Clave número 6. La conquista de nuestros miedos. La conquista de tus miedos. Se lo dije anteriormente y lo voy a volver a repetir. Mientras tú no conozcas tus miedos, no puedes derrotarlos. Y esta es una ley universal. Cuando un adversario, por ejemplo, cuando un gran equipo de fútbol va a enfrentarse con otro, hoy en día lo primero que hace el técnico es sacar los archivos del equipo que va a enfrentar y decir, aquí juegan aquí, ellos juegan por las bandas, ellos son laterales, ellos esto, lo otro. Y de esa manera el equipo que los va a enfrentar se prepara, y el otro está haciendo lo mismo, conociendo a su adversario para poder ¿qué? Ganar. Sucede lo mismo con nuestros miedos. Necesitamos saber cuál es el origen de nuestros miedos. Si tú no conoces el origen de tus miedos, tú difícilmente vas a creer, porque tú necesitas liberarte a través de la verdad. Amén, iglesia. Sin el origen de tu miedo es imposible sanar el engaño en el que Satanás te ha metido. Voy a preguntarles algo. ¿Ustedes alguna vez escucharon una canción que decía, duérmeteme ya? ¿Sí la escucharon o no? Porque si no viene el coco y ¿qué? Y se lo lleva o se lo llevará. Duérmete mi niño, duérmeteme ya. O si no viene el coco y te llevará. Voy a darles la versión 2016 Ariel Castro Cristiano. Hijo mío, si sigues luchando para dormirte, te entrego al diablo para que te lleve. ¿Usted sabe cómo se levantó un niño que nos dijeron eso?
que el coco era el diablo y que el diablo nos comía si no nos dormíamos. ¿Cómo vivimos nosotros? Yo me oriné en la cama hasta grandes alturas de mi vida. ¿Por qué? Por el miedo. Entonces imagínense de dónde vienen nuestros miedos. Entonces hay personas, por ejemplo, que le tienen miedo en la noche a caminar en la casa oscura. Tienen que bajar al primer piso por un vaso de agua y llegan sin agua cuando suben. ¿Por qué tienen miedo? Y ese miedo tiene un origen. Si usted no conoce el origen, usted no se puede sanar. Por eso cuando usted va a un médico, el médico ¿qué quiere? Exámenes. Para encontrar ¿qué? La causa de lo que a usted le está pasando. Y de esa manera hacer algo. Eso se llama en el ámbito espiritual sanidad interior. Y llevo 4 domingos diciéndole, si usted no es capaz, si usted cree que necesita ayuda, aquí estamos. Aquí estamos para sanarte, para encontrar el origen de tus miedos. Una vez tuve una consejería de un muchacho recién casado, tenían una semana de casado, 15 días de casado, máximo un mes. Y el muchacho se estaba lavando la cara en el lavamanos y de pronto pasó su esposa y le hizo este movimiento. Este muchacho se secó la cara, la cogió y la mandó a una clínica de la muenda que le dio. Cuando yo empecé a tratar este proceso de sanidad interior, empezamos a encontrar cosas interesantes. A este muchacho, su madre lo había intentado ahogar en la pila de su casa. Entonces cuando esta mujer hace eso, si se da cuenta el miedo que le dio él, mi conexión sentimental otra vez me va a ahogar. Pues reaccionó. Si tú conoces la causa, fácilmente te vas a liberar. Si desconoces, la palabra de Dios dice que por falta de conocimiento se destruye la paz de Dios. Amén, iglesia. Entonces necesitas conocer el origen para no quedar frustrado de por vida. Conozco personas que un día se montaron en avión y eso se movió mucho y nunca volvieron a montar. Conozco personas que se marearon de aquí a Buenaventura en una lanchita y nunca serían capaces de subirse en un crucero hasta Canadá. Serían incapaces. Una vez tuve un caso de una mujer que unos malandros en un semáforo le pusieron un revólver. Ella bajó el vidrio, le quitaron de todo y además era una mujer bonita y el tipo como que la manoseó. Y ella en su vida volvió a manejar. Hasta que un día yo me enteré, sus padres me contaron y la cogí y le dije, mía, haz el favor y ya. Ella lo pudo superar. Pero si usted se da cuenta, si tú no conoces los orígenes de lo que te está pasando, difícilmente te vas a sanar. Yo, por ejemplo, no he entendido todavía el origen por qué no me gusta el brócoli. Estoy mirando a ver qué es lo que pasa, porque mientras yo no lo conozca no me voy a sanar de lo que me está pasando. Me encanta saber que cuando empiezo a indagar sobre mis miedos, o usted empieza a indagar en una sanidad interior sobre sus miedos, usted se da cuenta que son puras bobaditas, que no vale la pena vivir así toda la vida por una bobadita. Realmente, si conocemos la verdad, ella dice que Dios nos liberará. Amén, iglesia. El miedo lo tienes que desenmascarar. ¿Por qué? Porque el padre de las mentiras y del engaño y de los miedos se llama Satanás. Y él se camufla y se presenta de otra manera, como me pasó con Cornelio, maquilladito. Y entonces usted y yo aprendemos nuevamente. Por favor, razones sobre esto toda la semana. Aprendemos a comportarnos fuertes por dentro cuando por dentro estamos podridos como Cornelio. Y eso no es bueno, porque Dios quiere que seamos sanos por dentro y sanos por fuera. Digan amén. Usted no puede estarle sonriendo a su esposo cuando usted cree que él se la va a jugar con otra mujer. Ay, ese matrimonio es una farsa. Tiene que sanarse, algo pasó. Es que yo te vi que un día miraste a una mujer y yo desde ese día creo que tú eres un mujeriego. Hablen del tema, sánenlo y sigan adelante. Dicen amén, iglesia. Pero si nos empezamos a quedar ahí, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento no entrará a nuestro corazón, sino por el contrario nos va a destruir. Hace muchos años, ya estoy terminando, hace muchos años yo le puse una cita a una niña para ir a cine. Había una niña, yo tenía por ahí unos 15 años, no sé, 18 años, 20 años, yo no sé. Y le puse una cita, en esa época el cine era a las 2:15 de la tarde. Y yo me paré a esperarla en el cine. Y eran las 3 de la tarde y yo dije, ¿será que se demora un poquito más? Eran las 4 y yo decía, ¿será que le pasó algo? Y eran las 5 y nunca vino. Wow.
A las 4 de la tarde yo llegué a pensar de mí mal. Yo soy feo, yo no merezco, yo no tengo por qué. A las 5 de la tarde yo le estaba a esa mujer diciendo todas las groserías porque no era conocedor de Dios. A las 7 de la noche estaba en mi cama a punto de ¿qué? De suicidarme, porque era demasiado extremado yo en los sentimientos. Y eso empezó a crear y a generar en mi vida inseguridad y miedo. Y muchas veces más adelante me siguió sucediendo. Una niña me daba el teléfono, yo iba a marcar y decía teléfono equivocado. Entonces eso empezó a calar en mi vida y empecé a tener unos miedos que no se notaban pero que estaban por dentro. Cuando yo conocí a mi esposa preciosa y tomamos la decisión de casarnos, yo le dije a Liliana algo. Yo no me arrodillé para darle el anillo a Liliana. Yo le entregué el anillo con mucho sentimiento, pero se lo entregué así. Pero cuando fijamos la fecha de casarnos un viernes 18 de diciembre de 1991 a las 7 de la noche en Casarroca, Bogotá, yo me le arrodillé a mi esposa y llorando le dije: por favor, no me falles. Yo sabía que Liliana me amaba, pero yo traía unos miedos. Yo le dije: por favor, te lo ruego. Y yo arranqué para allá, me llevó algún amigo en el carro. Y cuando iba llegando, Liliana ya estaba allá. Claro, ¿cómo se va a perder semejante bizcocho, no? Sanó tanto mi corazón ver a Liliana. Yo llegué como a las 6:30 pasadas y ella ya estaba ahí. Ella tuvo cuidado, Dios tuvo cuidado de mí. Si nosotros conocemos el origen de nuestros miedos, a Dios le quedará fácil sanar nuestro corazón. Dicen amén, iglesia. Si escuchas el dramatismo del diablo y no haces nada, pues te vas a empezar a llenar de más miedos y acumular muchos más temores en tu vida. Y al miedo hay que ponerle la cara, porque si tú no le pones la cara a tus miedos, el miedo se empieza a magnificar. Se empieza a volver más grande, más grande, más grande y más grande. Me encanta, algunos escritores cristianos dicen algo: si le da miedo, hágalo. Oh, eso me encanta. Entonces hay cosas que a mí me dan miedo. Por ejemplo, a mí me da mucho miedo a veces unas montañas rusas que hacen así y después así, después así. Y a mí me da miedo. Y yo me acuerdo de esos autores cristianos, que entre esos está Marcos Witt en un libro que dice él que hágalo si le da miedo. Y yo digo, va pa' esa. Y yo llego así. Pero siento por dentro que lo logré. Esto es una tontería de subirse a una montaña rusa, es una estupidez. Yo estoy hablando de cosas más profundas. Quizás muchos de ustedes les da miedo hablar en público. Solamente el 1% de la población mundial es capaz de hablar en público. El 99% de la población mundial le da miedo hablar en público. ¿Sabe por qué? Porque muchas personas cuando son pequeñas, su profesor los llamó al tablero y les dijo: Jaimito, ven acá y dinos la poesía. Del cielo cayó, del cielo, y empiezan las risas. Bruto, estúpido, no eres capaz. Y el muchacho, ¿qué hace? Se bloqueó, se fue y se sentó, y este maestro cabezón no hizo nada. Y el muchacho fue y se sentó, y toda la vida el diablo le dice: bruto, estúpido, idiota, usted nunca podrá hacer nada. Y de ahí viene: conoceremos la verdad y la verdad nos revelará la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Dicen amén, iglesia. Si lo enfrentas, reduces que se multiplique y se magnifique. Tienes que enfrentarlo, no te dé miedo. Y yo por eso le digo a algunos padres en mis consejerías, y lo ventilo desde aquí, que nunca le magnifiquen los miedos a sus hijos. Hay niños que quieren dormir con la luz prendida. No se la prenda. Ay, pastor, pobrecito el niño que le da miedo. Yo le dejo al menos una lucecita cálida, pastor, por favor, de esas que uno le puede bajar la intensidad, pero no lo diga eso, pastor. Y yo le digo: ¿cuántos años tiene su hijo? 41. ¿Se da cuenta lo que le estoy diciendo? Terrible, Dios. Y muchos de los que estamos aquí fuimos víctimas de eso.
Imagínense, yo me levanté entre 5 mujeres y a veces mi papá o mi mamá se le olvidaba que yo era niño. Y hubo cosas que ellos no me dejaban hacer porque me creían que yo estaba dentro de mis hermanas. Y eso atrofió mi vida y me trajo temores. Y me hizo pensar acerca de mi sexualidad, que quizás yo no era lo que era. Dañó mi vida. Y de hecho se notaba tanto que me juzgaron muchas veces. Y eso bloqueó mi vida. Dañó mi vida muchas épocas. Muchos años padeciendo con eso. Necesitamos decirle a Dios que nos libere de los miedos, que nosotros podemos salir adelante, que no enmascaremos el miedo, que no nos dejemos matonear, no nos dejemos, utilicé una palabra esta mañana que yo no sé si es wikipédica, no nos dejemos tiranizar del miedo. El miedo es un tirano, pero nosotros no somos esclavos del miedo. Nosotros somos esclavos de la paz, digan amén. Nosotros somos esclavos de Jesús. Ya no más al miedo, ya no más a los temores. Que todo pensamiento que venga a nuestra vida a robarnos la paz de Dios debe ser llevado a la cautividad en la persona de Jesús. Siempre que vaya a sentir miedo, aprenda a confesar la palabra de Dios. Confiese la palabra de Dios. La palabra de Dios te hace fuerte cuando tú eres débil, cuando tienes miedo. Alguna vez me subí a un teleférico y el diablo me mandó un mensaje en el teleférico cuando estaba arriba: esto se va a caer y te vas a dar un juetazo, te vas a matar. Y me empezó el miedo, porque así es el diablo, te lo tira así. Y empecé yo y me acordé lo que dice la palabra de Dios: yo todo lo puedo con Cristo que me fortalece. Y iba así. Tieso, eso me sudaba. Yo no permitía que nadie me hablara. Mi esposa apenas me miraba, tan divina. Yo tieso. El paisaje era precioso, pero yo tieso. Bonito, ¿cierto? Cuando llegamos abajo, era una bajada grandísima, altísimo. Eso no se veía casi abajo. Abajo habían cualquier cantidad de cosas para disfrutar. Y eran espectáculos y pueblitos y gente brincando y espectáculos y musicales. Y yo llegué allá abajo y yo era así, mirando el espectáculo y mirando las cosas que venían subiendo por mí. Yo decía, ahora de para allá me tocó otra vez. Pero entonces yo me averigüé, porque el diablo es puerco. Yo me averigüé, el diablo lo lleva a unas cosas terribles. Y yo pregunté, si uno no quiere irse en eso, ¿en qué se puede ir? Ah, no, hay unas escaleras, se demora 1 hora y media, pero llega. Y yo dije, wow, entonces me fui para el baño. En el baño se arreglan asuntos espirituales. Es impresionante, pero el baño es una bendición. Es como la cabina telefónica para Superman. Allá uno coge fuerza, ¿sí o no? Y me metí al baño y le dije, Señor, ¿teleférico o pata? Y el Señor me dijo, teleférico. Yo dije, Señor, teleférico. Y me subí. Y otra vez me subí en la misma posición. Y llegué arriba. Porque yo todo lo puedo con Cristo que me fortalece. Repita la palabra de Dios. Repítala constantemente. Tengo miedo, pero el Señor está a mi lado. Mira que te mando, Ariel. Mira que te mando casa sobre la roca Cali. Que seas fuerte y valiente. No temas ni desmayes, porque yo, el Señor tu Dios, estaré contigo a donde quiera que vayas. ¡Wow! Uno está así, pero leyendo ese versículo, por lo menos uno camina así. Uno por lo menos le hace. Y de esto se trata, de que tú te empieces a dar cuenta que sí puedes caminar. Digan amén, iglesia. La palabra de Dios es importante en la sanidad de los miedos. Otra cosa que es importante es la oración. Orar, porque cuando uno está asustado, uno ni siquiera ora. Y a uno le da rabia que alguien, uno asustado y alguien le diga, ore mi hijo. Uy, a uno le provoca meterle un diestazo. Porque uno quiere en ese momento ser efectivo. Y en ese momento se trata de ser espiritual también. Digan amén. Dice la Biblia, ya voy a terminar, dice la palabra de Dios que Pedro lo había metido a la cárcel por predicar la palabra de Dios. Y en aquella época la iglesia era muy unida. Y se fueron para una casa. Y en esa casa se arrodillaron y empezaron a orar. ¿Y sabe qué empezaron a decir? Empezaron a decir que Pedro fuera ¿qué?
libre. Empezaron a orar por eso. Y empezaron a orar por eso y a orar por eso y a orar por eso. Cuando estaban orando por eso, dice la palabra de Dios que las celdas de las cárceles se empezaron a reventar las cadenas y las chapas. Y se les cayeron las esposas y los cepos. Y Pedro, viendo todo eso, pues dijo, permiso monchito, ¿cierto? Y se fue porque era injusto el carcelazo que le estaban mandando. Y se fue para la casa y llegó a esa casa a golpear. Y era tanta la oración que ellos estaban haciendo para que Pedro fuera libre, que cuando lo vieron dijeron, ay, no puede ser. Yo no sé si a usted le ha pasado eso alguna vez, que usted está orando por eso y usted mira el resultado y usted dice, ay, no puede ser. Claro que sí puede ser, porque la oración del justo puede y es eficaz. Digan amén. Póngase las manitos aquí en la rodilla y diga conmigo, estas rodillas pueden, son capaces y me dan paz. Arrodíllese, ore a Dios, clame a Dios, sea directo. ¿Qué oraron las personas por Pedro? Que fuera ¿qué? Libre. Y el miedo, escuche esto para que usted sea libre hoy, porque esto es de pura libertad de este sermón. Hay personas que cuando están orando les da miedo ser directos con Dios. Escuche. Y entonces una vez yo tuve una consejería con un hombre que su esposa estaba en cuidados intensivos y se estaba muriendo. Estaba muy grave. Entonces tuvimos la consejería y yo al final le dije, ora. A mí me encanta poner a los hombres a orar. Y entonces este hombre empezó a orar. Y empezó a orar así más o menos. Escuchen la oración. Padre bendito, Señor Dios Todopoderoso, yo sé que tu voluntad es buena y agradable, Dios. Que se haga tu voluntad, Señor Jesús. Que tu voluntad sea tocando a los médicos. Que tu voluntad sea, Señor Dios Todopoderoso, con las enfermeras, Dios. Dios del cielo, que se desate tu voluntad, Señor Jesús. Yo acepto tu voluntad, Dios. Fortaléceme en tu voluntad. Y oró así. Y cuando terminó yo le dije lo siguiente con todo el respeto. Le dije, su mes está orando para que se muera su esposa. Y digo, pastor, ¿por qué? Porque solamente hablaste de la voluntad de Dios, pero no le mostraste a Dios el deseo de tu corazón. Y Dios tiene una voluntad, pero Dios quiere conocer nuestra voluntad. Digan amén. Si no, nosotros nos casaríamos con lo que Dios nos manda. Tendríamos el vestido que Dios nos manda. Y Dios no tiene robots, Dios tiene hijos amados. Digan amén. Yo quiero comprarle unos zapatos a mis hijos, pero no, yo no los llevo a Unicentro o a un centro comercial y le digo, mire, esos Croydon, esos zapatos de 120,000. Ay, los que tenemos hijos adolescentes sabemos, tenemos que ir a una cosa que tiene 3 líneas, que empieza con A y termina en S. Y ahí ellos van a decir, papá, ¿puedo comprarme unos zapatos de estos que valen 330,000? Y uno dice, juela, 330, 6 por 1 vende, bajo 2, 0 al cociente, 16 van 8. Bueno, cómprelos. O posiblemente no. Dios necesita saber lo que nosotros estamos pensando. Digan amén. Me encanta ese Dios. ¿Le das un aplauso al Dios que respeta tus deseos y tus sueños? De eso se trae. El diablo siempre nos va a meter mentiras a nosotros. Por eso dice el Señor en Filipenses, presenten sus oraciones, preséntenlas. Presenten sus peticiones, preséntenlas. Dejen ver qué es lo que quiere. Dios dice algo precioso. El hombre propone, Dios dispone. Pero a veces uno se pone tímido y medroso y dice, y nosotros sí le podemos decir a Dios esto y lo otro. Dígaselo. Tenga una relación personal con Dios y vas a conocer la libertad del Espíritu de amar a Dios, y muchos miedos se van a ir de tu vida. Dios es generoso. Digan amén. Dios es generoso. Recuerde las promesas que Dios le ha dado. Ponga a prueba a Dios, dice la Biblia. Póngalo a prueba. Yo recuerdo una vez, en medio de sus miedos, ponga a Dios a prueba. Levante la mano al que le gustan los temblores y los terremotos. A ninguno. Producen miedo. Cuando usted ve que una casa se está cayendo, uno no puede decir, ay, qué vergüenza, ole. No, a correr, papito. Me encontraba yo hace muchísimos años, era visitador médico, estaba visitando, con esto termino el servicio. Estaba visitando una clínica en Bogotá que se llama la Clínica San Rafael. Y estaba en el servicio de oncología, donde están los pacientes que tienen cáncer.
Y estaba visitando a la mujer que más sabía en esa época en Bogotá de cáncer y de hematología. Y entonces me senté con ella a hablar. Y yo estaba visitando a la doctora. Doctora Cielo se llamaba ella, o se llama. Y la empecé a visitar cuando de pronto empezó ese edificio a hacer esto, un terremoto. Empezaron a saltar las camas, los pacientes se caían, las computadoras de esas de los pacientes de cuidados intensivos sonaban, se rompían los vidrios, se levantaban las baldosas. Yo decía, Dios. Entonces yo hice lo siguiente, me fui y me metí debajo de una puerta, porque mi papá me dijo eso: siempre que tiemble, métase debajo de una puerta. Yo no sé por qué, pero mi papá dijo, parece que ahí hay un dintel que lo puede salvar a uno o lo mata de una vez el hierro ese que cae encima. Y yo me hice ahí debajo y empecé a recordar todos los versos que Dios tiene en la palabra de Dios en contra de movimientos sísmicos. Y empecé a recitar los salmos. La tierra no será conmovida por amor a nosotros. El Señor no. Y empecé a orar en voz alta y gritando. Yo tiré el maletín y empecé a orar y a orar. Y yo reprendía y oraba y recordaba la Biblia en voz alta. Y grite. Cuando de pronto, ¡pum!, quedó todo quieto. La doctora salió de por allá abajo. Ella se cayó. Y se me vino así y me dijo, Ariel, todo esto se calmó por usted. Cuando usted empezó a decir todas esas cosas raras de su religión, todo se quedó quieto. Ponga a prueba a Dios. No le dé miedo. Confiese la palabra. Confiese el poder de Dios. No le dé miedo de nadie. Jesucristo es más grande que cualquier otra cosa. Venza sus miedos. Sea valiente. Sea esforzado. Es hora de que el diablo nos deje de robar la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Amén, iglesia. Suelte esos miedos tiranos de su vida. Usted no le debe nada al diablo, ni tampoco le debes nada a Dios. Dios a ti te ama y tú amas a Dios. Amén, iglesia. Hacemos una oración pequeña y nos vamos. ¿Les parece o no? Padre de los cielos, te alabamos y te bendecimos, Señor Jesucristo. Confesamos, amado Padre Celestial, públicamente, Señor de los cielos, en este lugar con nuestra oración, Dios, que tú, Señor de los cielos, nos amas profundamente y que buscas solamente el bien para cada uno de nosotros, Señor Jesús. Creemos que hemos sido definitivamente víctimas de una malformación de nuestra sociedad, de nuestros padres, de nuestros antepasados, que nos llevaron a levantarnos tímidos, medrosos, miedosos, que nos levantaron, Señor de los cielos, inseguros de lo que somos, Dios. Y hoy venimos delante de ti, Señor Jesús, a pedirte, Dios, asiéntanos en la identidad tuya. Depúranos de todos los temores y de todos los miedos, Dios. Ahora mismo, Dios, tú sabes que aquí hay personas, Dios, que sienten miedo, Señor Jesús, que sienten miedo de irse ahora de este lugar, que sienten miedo de llegar a sus casas. Tú sabes que aquí hay personas que se le mojan las manos cuando hablan, cuando se presentan con alguien. Tú sabes que aquí hay mujeres que fueron rotas y quebrantadas, Señor de los cielos. Tú sabes que aquí hay jóvenes que perdieron su paternidad, perdieron su maternidad, perdieron su inocencia, Señor Jesús, y ahora tienen miedo porque fueron rechazados, fueron rechazadas, Dios. Yo oro, Señor Jesús, para que tú te lleves el sarcasmo, te lleves las carcajadas, la ironía diabólica de esta iglesia que Satanás quiere zarandearla y molestarla, Señor Jesús. Dios del cielo, yo te pido de manera especial que ahora mismo, Jesús, en este instante, Señor Jesús, tu paz entre sobre este lugar ahora mismo, Jesús. Tú puedes entrar ahora, Jesús. Dice la Biblia que cuando los discípulos supieron que Jesús se había muerto, salieron corriendo y se metieron en un cuarto cerrado. Y cuando estaban en ese cuarto encerrados, se empezaron a mirar y a cogerse la cabeza los unos a los otros. Y no sabían para dónde coger. Pero misteriosamente y sobrenaturalmente Jesús entró y se apareció sobre ellos. Y les dijo la palabra más hermosa que apacigua sus corazones para siempre. Shalom. Mi paz está con ustedes.
Y yo te pido ahora, Espíritu Santo, que entres a este cuarto llamado templo. Tú no necesitas puerta para entrar en este lugar. Tú eres la puerta, Jesús. Yo te pido que ahora entres y le susurres a aquellos que están preocupados y ansiosos: Jesús, que echen sobre ti toda su ansiedad, porque tú cuidas de ellos, Señor Jesús. Yo te suplico, Jesús, que soples ahora. Sopla, Jesús. Sopla. Sopla. Sana. Sana las emociones que están tan alteradas de nosotros, Dios. Tú sabes que aquí hay mujeres que están preocupadas por sus matrimonios y ven que sus esposos no se preocupan por sus matrimonios. Tú sabes que aquí hay padres que están preocupados por sus hijos y sus hijos no están preocupados por su situación, Dios. Tú lo sabes, Dios. Tú sabes que aquí hay personas que mañana tienen que hacer un giro, tienen que pagar un dinero, Dios. Y la verdad, Dios, no hay cómo pagarlo, Dios. Y sienten miedo, Dios. Tú sabes que aquí hay personas que están enfermas o tienen familiares enfermos y tienen miedo de la muerte. Tienen miedo de la complicación, Dios. Tú lo sabes, Dios. Tú sabes que aquí hay personas que están amenazadas de muerte. Tú lo sabes, Dios. Yo lo siento en el espíritu. Hay personas que aquí están amedrantadas de que les van a asesinar a ellos y a su familia, Dios. Tú sabes tantas cosas que nos han dado miedo, Dios. Tú sabes que aquí hay niños y niñas que llevan meses esperando la llamada, años esperando a su esposo y su esposa, y ahora sienten miedo de quedarse solos, Dios. Tú lo sabes, Dios. Padre, sánanos el corazón, Jesús. Tú sabes que aquí hay personas que tienen ya ciertos años encima y todo apunta a que su pensión no será la mejor, y tampoco tienen vivienda propia y no tienen estabilidad laboral, Señor Jesús. Y eso preocupa a Dios aquí en la tierra. Eso da miedo, Dios. Señor Jesús, pasa tu mano. Creemos que si tú pones tu mano ahora sobre nosotros, no solamente sentiremos la calentura de la tranquilidad, no solamente sentiremos, Señor de los cielos, el poder de que tienes el control de todo, sino que serás eficaz y efectivo, Dios. Yo te lo pido, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús.